Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 3 de enero de 2022 y esto es La Contracrónica. El Consejo de Ministros dio el martes pasado luz verde a la esperada reforma laboral, que desde el gobierno venían anunciando pues desde que se conformó el mismo gobierno de Pedro Sánchez hace ya 3 años y medio. La ley entrará en vigor, hoy el jueves entró en vigor, de hecho, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, por lo que España cumplió solo por un día el compromiso de reformar la legislación laboral adquirido con la Unión Europea para poder acceder a las ayudas del Plan de Recuperación. Cuando digo entrar en vigor, es entrar en vigor en el BOE, no que se haya aplicado porque todavía tiene que pasar por las Cortes. Es una reforma muy descafeinada, de cualquier modo, mucho menos ambiciosa de lo que tanto los socialistas como sus socios de Podemos habían prometido. Quizá por eso mismo, porque el gobierno ha cedido en bastantes puntos, la patronal accedió a avalarla la semana pasada. El texto incluye una regulación algo más estricta de la contratación temporal. La nueva ley establece que el contrato de trabajo básico será el indefinido y que solo podrán hacerse contratos temporales con causas muy tasadas, ya sea por circunstancias de la producción o por sustitución de otro trabajador, con reserva, por supuesto, de puesto de trabajo. El primero solo podrá concertarse por incrementos ocasionales imprevisibles de la producción u oscilaciones de la demanda, por un tiempo máximo de 6 meses, ampliables a 12, si así lo establece el convenio colectivo sectorial de cada ramo. Los convenios sectoriales vuelven a recobrar protagonismo tras haberlo perdido en la última reforma laboral. Con la contrarreforma, el convenio sectorial prevalecerá de nuevo frente al de empresa, al menos en el ámbito de los salarios, introduciendo así una rigidez extra al mercado laboral, un mercado laboral como el nuestro que ya es bastante rígido. Los convenios nacionales tendrán también prioridad sobre los regionales y eso a los socios nacionalistas del gobierno no les ha gustado nada. Por lo demás, la contrarreforma mantiene muchos elementos de la anterior reforma, como la reducción en las indemnizaciones por despido, que tantas quejas provocaron en los sindicatos y en los partidos de izquierda hace 9 años. Otros aspectos, como los ERTE, que tan profusamente se han empleado durante la pandemia, permanecen inalterados. No reduce, eso sí, los costes de contratación de las empresas, que en España figuran entre los más altos del mundo. Tampoco aligera tramas administrativas, tampoco entra en cuestiones como el teletrabajo, los falsos autónomos y, por descontado, no se asoma a la verdadera enfermedad del mercado laboral español, que no es otra que el monstruoso desempleo juvenil que tenemos. Es, en definitiva, una reforma hecha por ser bueno, una reforma hecha deprisa y corriendo, deprisa, corriendo y a trompicones, para que la ministra del ramo, para que Yolanda Díaz pueda apuntarse algo en su magro currículum de cara a las próximas elecciones, que en las que pretende, en principio, encabezar la lista de Podemos. Tan solo eso. No es seguro, de cualquier modo, que tal y como la han presentado, vaya a entrar en vigor, porque aún tiene, como os decía antes, que pasar por el Congreso, y de ahí la propuesta ya podría salir muy modificada. El primer paso para la puesta en marcha de la nueva legislación laboral en España, algo de lo que venimos hablando pues desde el año 2019, tranquilamente, colla con fuerza a partir de la conformación del actual gobierno. De esto hace ya un par de años, algo más, justo 2 años. Se conformó en enero de 2020, justo antes de que empezase la pandemia, y era una de las cancioncillas con las que vinieron. Ya llegó el propio Pedro Sánchez en 2018 con ello, y después continuaron. De hecho, la idea era que iba a ser muchísimo más ambicioso el cambio que se iba a producir. Bien, pues el primer paso se dio el martes pasado, como os decía antes, con la aprobación en el Consejo de Ministros, y esto es importante remarcarlo, de la reforma laboral apadrinada por Yolanda Díaz. Ahora está por ver si tras su publicación el jueves pasado en el Boletín Oficial del Estado, justo con 2 días para que terminase el año, el texto experimenta modificaciones de calado al pasar por el Congreso de los Diputados, algo que debería de hacer pues dentro de poco tiempo, antes del próximo 27 de enero. Es decir, dentro de este mismo mes, en los próximos 20 o 25 días tendrá que pasar por el Pleno y ahí le practicarán las modificaciones pertinentes. Igual no consigue ser aprobada de ninguna manera, no lo sabemos. Lo digo porque el problema lo tiene Sánchez dentro de su propia gran coalición,
Los partidos nacionalistas catalanes y vascos ya han dicho que no van a vender barato su apoyo, al no estar de acuerdo con algunos puntos importantes de la reforma. La negativa es mayor en el caso de los vascos, que tienen allí en el País Vasco unos sindicatos con mucha más fuerza que los que hay a escala nacional, como Comisiones Obreras o UGT. Ahí en el País Vasco hay sindicatos fuertes como ELA o como LAB, y claro, no están dispuestos, especialmente Bildu, a dar su brazo a torcer en un acuerdo que sigue manteniendo los convenios regionales por debajo de los convenios estatales. Esto no les gusta lo más mínimo y ya han dicho que o se lo cambian o no lo aprobarán. Es decir, que la paralizarán en el Congreso y esto se convertirá dentro de unos días en simple agua de borrajas. La reforma de la reforma laboral, que es como podríamos llamarlo, porque esto lo que viene es a reformar una reforma previa aprobada hace ya 9 años, en el año 2012, ¿no? Casi 10 años. Se hizo en 2012, a finales de 2012, cuando llevaba Mariano Rajoy aproximadamente un año en el poder, no lleva un año, se hizo de urgencia, por supuesto, así que no tiene ni siquiera una década de vida esa reforma laboral, una reforma laboral que pidieron desde Bruselas con mucha insistencia, así que esto podríamos llamarlo la contrarreforma, porque primero se hizo una reforma que había dejado el mercado laboral español como estaba hasta este momento, al menos la legislación, y ahora viene la contrarreforma. Bien, no está claro, ya digo, que vaya a salir adelante, al menos en los términos que se ha concebido. Ni siquiera, y este es un detalle importante en el que no sé si muchos han caído en cuenta, no se ha cerrado esto con la clásica foto con la ministra y los agentes sociales, los de la patronal, los de los sindicatos abrazándose, firmando con su bolígrafo en la mano, etcétera, dándose un abrazo o un abrazo ahora no pueden con esto de la pandemia, por lo menos chocando los puñitos. Nada, evitaron cualquier tipo de celebración semejante porque no tienen muy claro ninguno de los dos que esto vaya a tirar para adelante. Si realmente se tratase de una reforma histórica, tal y como la han vendido y como la están vendiendo, una reforma con amplio consenso, se habrían aprestado a hacérsela. Bueno, lo que hubiéramos tenido a todas horas y en todos los soportes, se hubiera visto el famoso abrazo, hubiera sido como el abrazo de Vergara, el puñito de Vergara, lo hubiéramos tenido de desayuno, comida y cena. Pero la verdad es que no gusta a nadie, eso es lo cierto, es una reforma laboral hecha por un gobierno que no tiene excesivos apoyos en el Congreso de los Diputados, en fin, ahí los tenemos, entre Podemos y el Partido Socialista no llegan, ni se acercan a la mayoría absoluta, que necesitan montar unas coaliciones gigantescas en la Cámara Baja para pasar cualquier ley, de ahí que gobiernen tanto por decreto, que tienen a la oposición en contra, tanto al Partido Popular como a Vox, está también Ciudadanos, pero Ciudadanos es un partido en extinción y con mucha respuesta en la calle, no tanto por esto de la reforma laboral, sino por otras muchas cosas. Por lo tanto, no estamos ante nada histórico, ni estamos ante algo que guste demasiado, ni siquiera la propia ministra, para quien esta reforma seguramente sea algo parecido a un compromiso de mínimos. Ella misma se había mojado mucho con este tema, venía repitiéndolo una y otra vez, lo necesitaba, de hecho, lo necesitaba para consolidar su figura política. Le han hecho una campaña fabulosa en los últimos meses desde los medios de comunicación como la gran esperanza blanca de la extrema izquierda, y quiere poner algo encima de la mesa para que veamos todos que es alguien de fiar y que se merece ser, si no la próxima presidenta del gobierno, si algo parecido. Bien, pues es esencialmente, a poco que le echemos un vistazo, es una chapuza de última hora, hecha en clave electoral y con intención de presentar algo en Europa, para que aflojen lo antes posible. Han soltado ya una parte, pero les falta mucho por soltar, de los fondos estos Next Generation, de los que el gobierno anda tan necesitado, pero no ha hecho más que presupuestar gasto y más gasto, y no sabe muy bien, a pesar de que le ha crecido la recaudación, no sabe muy bien de dónde va a sacar ese dinero. En Bruselas les habían pedido reformas cuanto antes, porque sin reformas no pasaban estos fondos, no concretamente este tipo de reformas, si os soy sincero, pero bueno, con esto ya tiene Nadia Calviño algo que llevarse a la Comisión hasta Bruselas y explicarles que están dispuestos a reformar lo que haga falta. Ellos también, por su parte, habían prometido reformas. Bueno, más concretamente, contrarreformas a sus votantes. Venían prometiéndoselas desde hace 10 años. Y después de todo este tiempo, han pasado desde que llegó Pedro Sánchez a la Moncloa más de 3 años y medio, y desde que se conformó el actual gobierno, pues 2 años exactos, algo les tenían que dar, y les han terminado dando esto. La reforma, por lo demás, es esencialmente cosmética, esa es la verdad, no aguanta el más mínimo análisis. Llamarlo reforma, como se está haciendo en muchísimos medios de comunicación, es bastante
bastante arriesgado, aunque el gobierno trate de convencer a sus fieles de que han cumplido palabra por palabra, coma por coma y punto por punto lo que les venían prometiendo desde hace bastantes años. Bueno, pues casi 10, desde que en 2012 Rajoy sacó adelante a solas la legislación laboral en vigor. La sacó en un momento especialmente delicado, recordemos cómo estaba la cosa ya por principios de 2012, acababa de llegar Rajoy al poder, un paro galopante, una crisis bestial, al borde mismo de la quiebra soberana, y una de las cosas que les pidieron en Bruselas había hecho ya una reforma, llamarlo reforma, es ser muy generoso. Había hecho algunos ajustes Zapatero un par de años antes y la de Rajoy era algo mucho más ambicioso. Así que esta, en lo principal, se mantiene, es decir, no la corrige apenas esta reforma laboral del año 2012. Si bien la semana pasada se concretaron algunos detalles para reducir la temporalidad, su principal objetivo y, por cierto, la principal demanda de Bruselas. El otro día aseguraron que se penalizará a las empresas que hagan contratos temporales de menos de 30 días. Hay una costumbre, muchos españoles la padecen, que los que trabajan por cuenta ajena se entiende, está muy extendida en España. Muchas empresas abusan de los contratos semanales, pero no semanales de lunes a domingo, sino de lunes a viernes, contratos de 5 días exactos. Las víctimas de estos contratos denominan a ese viernes el viernes negro, de tal manera que a lo mejor han tenido varios contratos sobre eso, ya conocen, son tan cortos de solo 5 días, ya conocen de qué va la cosa y dicen, bueno, pues ya llega, mañana llega el viernes negro porque sé que me van a rescindir el contrato. La nueva legislación lo que hará es desincentivar los contratos temporales cuanto más cortos sean. Si el contrato, por ejemplo, es de 30 días, tendrá una cotización adicional de 26 euros a la Seguridad Social cuando se vaya a dar de baja al trabajador. Si es de 5 días, la cotización adicional será del doble, será de 52 euros. La Inspección de Trabajo, según han dicho, y la Seguridad Social conocen perfectamente estos datos y, bueno, ahora se trata de ver si están dispuestos o no están dispuestos a actuar, es decir, a hacer cumplir la ley, que es su obligación. Bien, con esto el gobierno espera que se reduzca sensiblemente la temporalidad. Las empresas tienen que adaptar en 3 meses sus contratos temporales a la nueva legislación y en 6 meses en el caso de contratos por obra y servicio. Con ello pretenden, ya digo, y esto además lo han hecho público, que el 25% de temporalidad, que es la media de los contratos en España, quieren que se aproxime al 12%, que es el promedio en la Unión Europea. Estamos hablando de que es prácticamente el doble. Las medidas para conseguirlo distan mucho de ser revolucionarias. El contrato de obra y servicio desaparece, pero pasa a integrarse en lo llaman temporal estructural, o a ser fijo discontinuo. El de formación cambia de nombre, han cambiado muchísimo de nombre las cosas. Esto ya parece que es una revolución porque le han puesto otros nombres, pero sigue siendo lo mismo. De hecho, lo que hace aquí, como ya os digo, Yolanda Díaz, es cambiar mucho las denominaciones, pero revolución, sinceramente os lo digo, bueno, no sé que sea revolución nominativa, en el resto no hay nada. Los contratos que antes se llamaban de una manera empiezan a llamarse de otra, pero la cosa no va mucho más allá. Permanecen por lo demás, y esto era una de las grandes incógnitas que había, si los ERTE, los expedientes de regulación temporal de empleo, se mantendrían o no se mantendrían, que habían sido bastante útiles durante la pandemia. Bien, estos por supuesto que se mantienen. Creo que no ha habido gobierno que haya hecho un uso más intensivo y más entusiasta de los ERTE que el gobierno de Pedro Sánchez. La verdad es que han resultado muy útiles durante la pandemia. Es curioso, pero una de las cosas que criticaban los propios socialistas y los propios de Podemos antes de que la pandemia hiciese acto de presencia, y luego los han defendido con uñas y dientes, para que veáis. Luego permanece también la obligación de los trabajadores de realizar tareas que no sean de su categoría profesional en el caso de que se demuestre necesario. Esto era otra de las cosas que trajo la reforma de 2012. Otra cosa, permanece la prevalencia del convenio empresarial sobre el sectorial en todo. Esto es importante decirlo porque el otro día andaban simplificando en las televisiones, sobre todo diciendo que se iba a acabar eso. Bien, prevalece en todo menos en los salarios, en los que sigue prevaleciendo el convenio sectorial. La reforma no reduce los costes de contratación de las empresas, que en España figuran entre los más altos de Europa, y esto es importante señalarlo porque nos ayuda a explicar bastante bien y de una manera muy clara por qué hay un desempleo tan alto en España. Tampoco quita
como os decía antes, trabas administrativas, que son muchísimas. Luego no entra en cuestiones como el teletrabajo, que se ha puesto tan de moda a lo largo de los últimos 2 años. Tampoco habla de estos profesionales nuevos que son tan comunes en las ciudades, a los que conocemos como riders, los de Glovo y Deliveroo y demás. Tampoco entra en el tema de los falsos autónomos. Bueno, y por descontadísimo, como os decía al principio, no entran en el altísimo desempleo juvenil, que es el flagelo auténtico del mercado laboral español y el que hace de este mercado un mercado enfermo. El desempleo en España, entre los menores de 25 años, ronda de manera crónica, además, estructural, el 30%. Esto es un auténtico disparate. 1 de cada 3 menores de 25 no encuentra trabajo, mientras que entre 25 y 55 se sitúa el desempleo en el 13%. Es que estamos hablando de menos de la mitad. Es algo simplemente inexplicable porque de joven te puedes emplear de casi cualquier cosa, no eres muy exigente ni con el tipo de trabajo cuando tienes 20 o 22 años, ni con el salario, no tienes los gastos que uno tiene a los 40 o a los 50 años. En fin, que un mercado laboral sano carece por completo de desempleo juvenil. El de España lo acumula, así que es desde hace muchísimo tiempo un mercado laboral enfermísimo. De modo que, por resumirlo mucho, nos encontramos ante una contrarreforma que ni deroga la anterior, y esto es importante remarcarlo porque es que no deroga nada, a pesar de que se llenaron la boca de decir esto en cuanto lleguemos al poder lo derogamos. Bien, llevan ustedes 2 años en el poder y no han derogado nada. Lo que han hecho es hacer algunos ajustes mínimos sobre la reforma anterior. Esto lo habían prometido, ya digo, por activa y por pasiva. Ni tampoco supone revolución laboral alguna. Es decir, ni derogación ni revolución. No hay ninguna de las dos cosas. No es además, y esto lo repito porque es importante repetirlo, que vea la luz tal y como la han aprobado en el Consejo de Ministros, porque los socios del gobierno, como ya os he dicho, no la ven con buenos ojos. Es decir, aquí se han acumulado durante la última semana un montón de mentiras, una detrás de la otra. Básicamente todo el argumentario de las principales televisiones estaba hecho sobre suposiciones. Y además luego, a poco que uno bucee en cosa que he hecho para prepararme el programa, tiene tantas lagunas y está tan llena de agujeros que no es de extrañar que no guste realmente a nadie. No gusta ni a ya dicho, ni a la patronal del todo, ni al gobierno del todo, ni a los sindicatos del todo. No gusta tampoco a los partidos nacionalistas que son socios del gobierno, tampoco a los sindicatos nacionalistas, tampoco gusta a algunas asociaciones de la COE que directamente han hablado en contra, como la ANFAC, que es la principal asociación de fabricantes de automóviles. Tampoco gusta Fomento del Trabajo, que es la patronal de los empresarios catalanes. Así que hay una cosa aquí, eso sí ha gustado más a los sindicatos en general, y es que la reforma impulsará la formación y financiará, evidentemente, la formación para recualificar trabajadores. Y claro, ahí pueden sacar buena tajada sindicatos como Comisiones o como UGT, y claro, querrán sacarla también los sindicatos vascos como ELA o como LAB. Las carencias de la reforma son consecuencias, o de la contrarreforma, son consecuencia de querer aprobar algo a toda velocidad. Y eso evidentemente provoca muchísima inseguridad jurídica. Habrá que ver si Yolanda Díaz consigue salirse con la suya o le ocurre lo mismo que le sucedió al innombrable, a Alberto Ruiz Gallardón, que no lo consiguió con su ley estrella como ministro, la ley del aborto que presentó allá por el año 2014 y que se saldó con un sonoro fracaso, un fracaso que le obligó a marcharse un poco después. Y nunca más desde entonces hemos vuelto a saber de Alberto Ruiz Gallardón, que era el político que más proyección tenía y que de la mañana a la noche desapareció. Si atendemos a las opiniones de lo que se conoce como una palabra magnífica que yo llevo oyendo toda mi vida y que no significa absolutamente nada, es los agentes sociales. Lo habréis oído muchas veces, que son la patronal de los sindicatos. Bien, si les escuchamos solo a ellos, la contrarreforma laboral se ha quedado en casi nada. Ojo, y la han firmado y han puesto su firma encima. Buena parte del gobierno y de sus socios se había pasado los últimos meses, diría voy más lejos, los 2 últimos años, amenazando con dar a luz algo así como, pues no sé, un tigre de Bengala, ¿no? Un tigre de Bengala de la justicia social, que vendría a derogar las reformas laborales neoliberales auspiciadas por la Unión Europea y la Troika entre el año 2010 y 2012. Vamos, que su idea era retornar a la España de Falange y de Girón de Velasco, que es lo que realmente les pone a gente como Yolanda Díaz o Íñigo Errejón, aunque no quieran reconocerlo. No quieren decir la palabra Falange ni a Girón de Velasco, pero bueno, el mercado laboral al que ellos aspiran se parece mucho a él. Por fortuna para todos, especialmente para los que no trabajan. Lo que han dado a luz es un hámster ruso enano.
preserva elementos esenciales de la reforma de 2012, como os decía, una reforma completamente insuficiente, como por ejemplo la flexibilidad respecto al despido colectivo, cierta flexibilidad, la movilidad geográfica, por ejemplo, la supresión de los salarios de tramitación, que quedaron reducidos a la mínima expresión. También hay una mala noticia en esto, que es una lección aplicable en otros ámbitos. Y es que este acuerdo, porque la reforma viene de un acuerdo, no lo olvidemos, un consenso, pone de relieve algunas taras de nuestra clase política y de la propia opinión pública. La primera de ellas es que si tú has hecho o has estado fabricando continuamente malas expectativas sobre algo, al final te cascan una ley eminentemente mala como es esta y acaba pareciendo algo, diría que hasta aceptable, porque te esperabas algo muchísimo peor. Ese es el primero. El segundo es que sobrevaloramos en exceso el consenso. Si no nos paramos a examinar con detalle la representatividad de quienes han consensuado las leyes, ni el contenido concreto de ese consenso, corremos el riesgo de que los consensos solo al final terminen beneficiando a castas extractivas, como las sindicales o como las patronales. En España, tanto la patronal como los sindicatos representan intereses minoritarios, y esto es algo que deberíamos saber. La afiliación a los sindicatos es bajísima, tanto a comisiones como a UGT. Yo cuando veo a los líderes de ambos sindicatos hablar en nombre de los trabajadores me fascina. Caballeros, es que ni un 10% tienen ustedes de la masa laboral afiliada. Respecto a los empresarios, pues lo mismo. Son poquísimos los empresarios que se sienten representados por la COE, que realmente luego solo representan a las grandes corporaciones y a sus trabajadores y ya está. Especialmente a los miles de liberados sindicales que pululan por sus instalaciones sin haber trabajado un solo día de su vida. En España, los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, los desempleados, los trabajadores temporales, los autónomos y los que se incorporan al mercado laboral carecen por completo de voz y de voto en estos enjuagues de los presuntos agentes sociales. Nunca nadie se acuerda de ellos, se acuerda de nosotros y de probablemente la mayor parte de todos vosotros. Pero el gobierno a estos agentes sociales les atribuye pues una suerte de función casi legislativa, por lo que patronal y sindicatos, por regla general, no tardan mucho en ponerse de acuerdo y en ir orientando las leyes en su exclusivo beneficio, y en el suyo y en el de su clientela. Estamos ante algo parecido al sindicato vertical franquista, ese que gustaba tanto a Girón de Velasco y que si no se llamase sindicato vertical también gustaría mucho a Yolanda Díaz, pero con varias siglas, claro, la tenemos que si COE, que si comisiones, que si UGT. El mercado laboral en España, de hecho, es el último resto del franquismo y no parece que le afecte ley de memoria histórica alguna. Tomemos, por ejemplo, el caso de los salarios en los convenios sectoriales, que desde ahora, como os decía antes, prevalecerán sobre los de las empresas. Esos convenios los negocian las grandes centrales sindicales y la patronal, los grandes convenios sectoriales. Bien, esto lo primero que ocasiona es que se impide el acceso a la competencia. Las empresas que empiezan, no digo ya las startups, una empresa pequeñita, una pastelería, una empresa con 10 o 15 empleados, tendrán mayores dificultades para competir, porque les están poniendo las normas otros. Cuanto más altos fije los salarios un convenio sectorial, menos espacio dejará para competir. Si todas las empresas, por ejemplo, han de pagar como mínimo un determinado salario en una categoría, porque lo dice el convenio sectorial, ninguna de ellas puede reducir costes por esa vía, por lo que sus clientes tendrán que pagar precios más altos. Así que quien sale finalmente perjudicado es quien no tiene trabajo, que no podrá emplearse, y el propio trabajador, porque todo trabajador, antes de nada, es cliente de aquellas empresas en las que no trabaja. Algo tan elemental, a algunos les cuesta entenderlo. Las empresas tendrán, en definitiva, mucho más difícil adaptar su actividad a las diferencias que existen entre regiones, por lo que se quejan amargamente los vascos y los catalanes, así como cambios que se van produciendo a lo largo del tiempo. La reforma reintroduce una rigidez anticompetitiva adicional al alargar la vigencia de todos los convenios más allá de su duración pactada. Esto es lo que se denominaba, en uno de estos neologismos sindicales horrendos, ultraactividad. Uno pensaba, pues no sé, la invasión de los ultracuerpos o algo así. Pues la ultraactividad es que hemos hecho un convenio con una duración de 2 años y como no nos hemos puesto de acuerdo, ese convenio se mantiene, tiene una ultraactividad. Bien, ahora mismo solo rigen aquellos convenios en los que las partes así lo hubieran establecido.
Las consecuencias podrían terminar siendo especialmente graves. Si después de la pandemia muchas empresas, y sucederá, es inevitable, más ante el panorama esta inflacionario que tenemos delante, necesitan aplicar ajustes. La experiencia de las anteriores crisis, no solo de la del año 2008, también de la del 93, nos demuestra que si no pueden ajustarse los salarios, la empresa se ajusta, pero se ajusta despidiendo gente o directamente cerrando. Quiebra y asunto resuelto, muerto el perro, muerta la rabia. La contrarreforma lo que hará es perjudicar más a las empresas pequeñas y a quienes trabajen en ellas. Beneficiará a las grandes empresas y a sus empleados, que tendrán un blindaje extra. Recordemos que España es un país de pequeñas y medianas empresas, que a veces también se nos olvida. Pensamos que España es, qué sé yo, Repsol, Endesa y estas cosas. No, España es un país de pymes y de autónomos. Pero en España hay una idea muy asentada e incomprensible. Se cree que por plasmar algo en una ley, eso se convertirá en realidad. Muchos jóvenes recién licenciados, con 23 años y la licenciatura en la mano, y están sin trabajo, por supuesto, les ves muy favorables a blindar a los que tienen trabajo mediante infinidad de privilegios. Pero eso mismo es lo que los mantiene desempleados durante mucho tiempo, y cuando al final consiguen un trabajo, es en el mercado informal o mediante contratos temporales. No se plantean en ningún momento que la empresa pueda cerrar o irse a otro país o sustituir empleados por máquinas, que las empresas lo hacen, y esos mismos titulados, si montan una empresa, lo harán. Viven en la falsa creencia de que porque el gobierno diga que esto tiene que ser así, vaya a realmente ser así. Y no es verdad. Bueno, eso es lo que explica el paro juvenil que hay en España, o los problemas que los mayores de 55 años tienen cuando se han quedado desempleados para encontrar un nuevo empleo. Algo parecido sucede cuando suben por decreto el salario mínimo. Los que están fuera del mercado laboral confían ciegamente en que ahora les pagarán esa cantidad. La realidad es que no les pagan ninguna, porque no les contratan, o lo hacen con contratos de 3 días, justo para una necesidad muy concreta. El abuso de la temporalidad en España no es más que un síntoma de lo intervencionista que es el mercado laboral. Es de hecho el único mecanismo que permite al empresario contratar burlando el contrato indefinido, que es un campo de minas. Lo que han hecho ahora es colocar unas cuantas minas más, no muchas la verdad, pero las suficientes como para que podamos seguir presumiendo de la tasa de desempleo más alta de Europa. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Israel, que nos habla de la iniciativa de los nacionalistas para emplear las lenguas regionales en las Cortes. Y me gustaría comentar la última tabarra que han agarrado los separatistas patrios, esto de poder utilizar sus lenguas cooficiales en el Parlamento de Madrid. Tiene guasa que los mismos que impiden por todos los medios que se pueda utilizar el español allá donde ellos gobiernan, nos vengan con estas. Así, de este modo, es imposible pues, acceder a una página web oficial en una versión en castellano. Es imposible poder dirigirte, pedir los formularios en castellano para dirigirte a la administración, pedir que la administración te conteste en español. Es imposible estudiar en español en estas comunidades. Evitan pues, algo tan sencillo como que los rótulos de las instituciones estén en 2 idiomas. Entonces, con este panorama tienen el desparpajo de venir a imponernos a los españoles la foto que ya han logrado en el Senado, ¿no? De estar como en la ONU los españoles, entendiéndonos con cascos de traductores. Bueno, yo espero que esa petición nunca la alcancen, aunque bueno, pues eso haga que para algunos me convierta en un ser humano franquista, machista y del Atlético de Madrid. Bueno, Israel, espero que, franquista y machista, espero que no te conviertas, pero sí del Atlético de Madrid, que es un gran equipo y te puede servir de aperitivo para cuando decidas mudarte a la Villa y Corte. Ya sabes que la auténtica madrileñía tiene por emblema el Atleti. Eso siempre fue así y seguirá siéndolo. Si los del Real Madrid, que me estáis escuchando, queréis algo parecido, pues podéis empezar por poner el oso y el madroño en el escudo y quitar la silueta esa de la careta de Batman que tenéis ahora mismo. Ahora ya, en serio, respecto a lo pesados que están estos con los idiomas, es que esta gente vive en obsesión permanente con la lengua. Yo sinceramente, yo soy castellano parlante, pero no estoy a todas horas pensando en eso. Trato simplemente de hablar y escribir mi lengua con corrección, pero no se la tiro a nadie en la cabeza. Ni busco motivos de conflicto con ella. No sé si voy por Madrid, y a veces me sucede, y alguien se dirige a mí en inglés, generalmente un turista, trato de responderle en inglés, porque entiendo que castellano no sabe, claro, y no pasa nada, ya lo aprenderá si se queda a vivir aquí y quiere hacerlo. Si se queda a vivir aquí, lo hará porque eso le
le abrirá muchas puertas, pero no estamos imponiendo la lengua a nadie ni empleándola como arma. En cuanto a lo de utilizar el catalán o el gallego o el valenciano en las Cortes, pues te llevo a lo que dije ayer en la contrarréplica, que no tendría mucho sentido. Sería un gasto de dinero absurdo y nos encontraríamos con situaciones un tanto psicotrópicas, como la de ver a diputados que, fuera del hemiciclo, hablan sin necesidad de intérpretes o en la cafetería de enfrente, y una vez se suben a la tribuna oradores necesitan que prácticamente todo el hemiciclo se ponga unos auriculares para poderles entender, y eso no tendría sentido. Otra cosa distinta sería si los catalanes, que sé yo, no hablas en castellano. Bueno, pues en ese caso pues no quedaría más remedio, como sucede por ejemplo en el Parlamento de Suiza, pero en el nuestro no. En el Congreso de los Diputados y en el Senado, todos sus integrantes, sin excepción, hablan castellano. Algunos de ellos lo hablan muy bien, por cierto. También los venidos de Cataluña y del País Vasco, especialmente estos últimos. Bien, vamos ahora con Ricardo, que tiene una duda sobre Irene Montero. Hola, buenas tardes, Fernando. Oye, una duda que tengo. Perdona por las respiraciones, que estoy haciendo bici estática a la vez que te mando esto. Una pregunta que tengo yo sobre Irene Montero. Vamos a ver. Está claro que Irene Montero ha llegado donde ha llegado por liarse con el Coletas, con Iglesias, con Pablo Iglesias. Y la puso en primera fila de Podemos. Luego, cuando llegan al gobierno, venga, quiero un ministerio para mi niña. De acuerdo, le han dado el ministerio. Pero yo lo habría pensado que es todo normal si le hubiese dado el ministerio de Igualdad y le hubiese dado, pues, qué sé yo, 5 milloncejos, 10 milloncejos. Venga, para que te entretengas, des tus charlas, tus seminarios, lo que tú quieras. Y ya está, y cállate, quédate tranquila. Pero no, es que le han dado más de 500 millones. Y eso es lo que más me sorprende. O sea, qué enorme cortina de humo tiene que haber ahí para que le den a esta tía 500 millones para soltar sus soflamas, sus pancartas, etcétera. No sé. ¿Está liada ella también con el Pedro Sánchez? ¿Qué sé yo? No se me ocurre nada. A ver si tú puedes arrojar un poco de luz. El Ministerio de Igualdad de Pedro Sánchez, Ricardo, se basa en uno que tuvo Zapatero durante la segunda legislatura. Si mal no recuerdo, se llamaba exactamente igual, Ministerio de Igualdad, y la ministra era Viviana Aído. La recordarás bien. Bien, después, posteriormente, ese ministerio desapareció, pero desapareció en tiempos del propio Zapatero, no de Rajoy, que hizo una reforma ministerial, creo que fue en 2010 o 2011, a raíz de que le pidieron que recortase gasto. Lo que hizo fue subsumirlo dentro del Ministerio de Sanidad, y ahí pues la Secretaría de Estado de Igualdad se quedó dentro con una Secretaría de Estado de ese ministerio. Bien, pues en el año 2020, cuando firman el pacto, en el año 2019 se firmó, cuando se conforma el gobierno actual, esa Secretaría de Estado se convirtió en un ministerio y ya está. El ministerio actual que conocemos, un ministerio con su dotación presupuestaria, que desconozco cuánto era la de la Secretaría de Estado de Igualdad, pero debía rondar lo actual, 400, 500 millones de euros, que es una cosa, teniendo en cuenta lo que tenemos en España con lo de la igualdad, pues me parece, no te digo razonable porque no lo es en absoluto, pero sí que encaja dentro de los baremos propios de las secretarías de Estado como esta, secretarías de Estado inútiles. Hay otras secretarías de Estado que tienen presupuestos o dotaciones mucho mayores. Así que nada, volverá, supongo, con otro gobierno a subsumirse en otro ministerio. Desaparecerá. Como sucede con estas carteras, son carteras acordeón, que aparecen y desaparecen, como las lamas de un acordeón. Igual, pues lo que le pasa a este de Igualdad. Lo tuvimos en el pasado, desapareció, ha vuelto a aparecer y seguramente desaparecerá en el futuro y volverá a aparecer en un futuro más lejano. Así que no ha sido una creación desde cero, ya estaba ahí y es una simple dependencia de la Administración General del Estado. Una simple dependencia que, como la mayor parte de las mismas, no debería existir. Bien, vamos ahora con Sergio, que es de Cartagena y que pregunta a Andrea por la fiabilidad de las pruebas PCR. Me gustaría preguntar a Andrea sobre la fiabilidad de los test PCR. Estamos acostumbrados a oír casos de personas que tienen mucha sintomatología y dan PCR negativo, personas que no tienen nada de sintomatología y dan PCR positivo. Hemos oído que personas con constipados comunes pueden dar PCR positivo, incluso gente con gripe también. Se ha dicho incluso que los vacunados de gripe en los primeros días también dan un PCR positivo. Se dice también que las vacunas no tienen la misma efectividad en función de la cepa del virus que tengamos. Y el test PCR sí tiene
¿Tiene la capacidad de detectar cualquier tipo de cepa del virus? Bueno, me gustaría que Andrea pusiera un poco de luz sobre el asunto. Muchas gracias. He pasado tu nota a Andrea, que es, por cierto, está en España ya, está de visita, de Navidades, pero me la ha pasado por teléfono, la he pasado y esto es lo que nos cuenta. Querido Sergio, muchas gracias por tu pregunta, muy pertinente. Efectivamente, se dicen muchas cosas, pero de lo que se dice a lo que una técnica científica concreta es capaz de proveer, al margen de teléfonos estropeados o intenciones políticas, media muchas veces un buen trecho. Por partes. La prueba por PCR es una técnica que en el contexto de la COVID-19 es capaz de detectar el genoma del virus SARS-CoV-2, cualquiera que sea la variante. Esto es así porque para la detección emplea unos elementos llamados cebadores o primers, que son comunes a ciertas regiones del genoma del virus, cualquiera que sea la cepa. A este punto cabe efectivamente preguntarse, ¿es que estas regiones no pueden mutar? Por supuesto que pueden, y si lo hacen, es tan sencillo como actualizar el cebador, un proceso trivial al que cualquier científico, incluso un estudiante de carrera, puede acceder y hacer. Estos cebadores garantizan la especificidad de la PCR, que en la mayor parte de los casos es superior al 98%. Es decir, solo y exclusivamente se detecta la presencia de genomas de SARS-CoV-2. No sucede que tras la vacuna de la gripe haya PCRs con SARS-CoV-2 positivas, salvo en todo caso que el vacunado por gripe también se haya contagiado de COVID coincidentemente. Sé que puede parecer una contradicción que la efectividad de una vacuna se resienta frente a variantes y la PCR no, pero es que son dos asuntos que genuinamente no tienen nada que ver. Actualizar una vacuna es algo muy complejo, mientras que actualizar unos cebadores es un proceso trivial. Sobre las PCR que dan positivo cuando el antígeno da negativo y viceversa, vayamos por partes también. La PCR es un método con muchísima más fiabilidad que los test de antígenos, que varían ampliamente en la calidad, hasta el punto que pueden informar, me refiero a las PCRs, del grado de potencial contagiador de un individuo que esté contagiado. Además, recordemos que PCR y antígenos son de nuevo dos formas diferentes de testar dos cosas distintas. La PCR mide la presencia del genoma viral, mientras que el test de antígenos mide la proteína del virus, alguna en particular. Sin entrar en detalles, la cantidad de estos dos elementos va de la mano, pero puede tener un ligero desplazamiento de un par de días, lo cual nos explica la mayoría de los casos que comentas. Pues muchas gracias, Andrea, gracias a ti también, Sergio, y con esto vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla del último programa del año pasado, de Kim Jong-un. 10 años tiranizando a sus compatriotas y gastándose los escasos recursos del país en engordar y en armas. Al resto del mundo le interesan sus compatriotas y que engorde exactamente nada. Y lo de las armas les resulta irritante, y así se lo hacen sentir con sanciones inútiles de todo punto para parar la injusticia y el abuso, pero capaces de reducir en parte el gasto militar y las ínfulas transfronterizas. Kim Jong-un quizás sea el orgullo de su linaje, pero es una vergüenza para la decencia, la humanidad, la ética y la estética. 10 años amargos. Los 10 primeros después de muchos previos amargos, y los 10 primeros de muchos amargos venideros. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, que es lunes 3 de enero. Para los que no hayáis escuchado las contras de este fin de semana, pues nada, aprovecho para felicitaros el nuevo año. Hasta mañana, amigos.